la tía y compartes mucho tiempo con él o con ella, están aprendiendo de ti también. Entonces, algo que tenemos que aprender a hacer como padres tú y yo, de las primeras cosas que tenemos que aprender a hacer, y es basado en una reflexión en el libro de Deuteronomio capítulo 6, es lo siguiente. Mi prioridad, y esta debe ser tu prioridad y mi prioridad como padres. Mi prioridad como padre o madre de familia es gradualmente transferir la dependencia de mis hijos en mí hacia depender únicamente ¿de quién? Verás, nuestros hijos dependen de nosotros, porque somos los adultos, porque les estamos moldeando y dependen de nosotros. Pero si no les enseñamos a que tienen que depender de algo mucho más grande que tú y que yo, como padres, cuando tú faltes, y créeme, eso desafortunadamente va a suceder un día. Vas a faltar como padre, vas a faltar como madre. Y eso es importante que tú lo hagas ahora. Si a lo mejor dices, bueno, mi hijo tiene 16 años, empieza a hacerlo ya. Empieza a mostrarle, empieza a transferir la dependencia de tus hijos en ti a depender de Dios, porque si no, vamos a tener lo que es la tendencia del día de hoy. Tener hijos de 28 o 30 años viviendo en casa porque no aprendieron a ser dependientes de Dios. Porque no aprendieron a confiar en Él y entonces dependen y esperan todo de papá y de mamá. Y a lo mejor hoy tú te estás viendo reflejado. A lo mejor dices, changos, yo tengo 32 años y vivo con mi mamá. Ya te conocemos, no, no es cierto. Hoy la palabra de Dios puede ser muy fuerte para ti. Y a lo mejor vas a querer agarrarla en contra de tu papá o de tu mamá. Y yo te pido que perdones a tu padre y a tu madre, porque muy probablemente ellos no sabían esto. Pero a partir de hoy, te aseguro que tu papá y tu mamá empezarán a hacer las cosas diferentes, porque es Dios quien les está hablando a su corazón. ¿Sí? Entonces, tú y yo como padres debemos forzosamente aprender, y esto no es algo fácil. Porque yo te puedo decir, en mi casa, en mi esposa no es algo malo, pero es mamá gallina. ¿Ok? Cuida mucho a sus hijos. Yo no es que no los cuide, pero sí los empujo un poquito más a los límites. A que ellos vayan aprendiendo a cómo lidiar con problemas, a resolver ellos mismos estas circunstancias. Ojo que no estoy diciendo que es malo amar a tus hijos, pero si rayas en el extremo de la sobreprotección, le estás haciendo un daño a tus hijos. Les estás impidiendo que ellos adquieran experiencia. Y Dios lo que quiere es que sean dependientes de Él y no dependientes de ti. A lo mejor hoy tú en edad adulta dices, ahora entiendo por qué tengo muchos problemas. A lo mejor ahora eres recién joven, ¿verdad? Joven adolescente, joven adulto, que estás apenas probando las delicias de la adultez temprana y dices, ¿por qué no tengo carro? Que mis papás me den el suyo. Estás aprendiendo cosas equivocadas, ¿ok? Estás todavía tú por aprender lo que te falta, lo que significa tener un auto y trabajar para lograrlo. Lo que significa tener casa y trabajar para lograr casa. Lo que tienen tus papás es porque ellos han trabajado muchísimo y han aprendido muchísimo. Tú como joven tienes que pasar por eso para poder apreciar estas cosas. Como padres, tú y yo tenemos que aprender a transferir la dependencia de nuestros hijos en nosotros hacia depender únicamente ¿de quién? De Dios. Evidentemente en el libro de Deuteronomio ahí se cita la experiencia que sucedió a través de Moisés con los 10 mandamientos, ¿te acuerdas? ¿Sí? Todos como que, ay, chispas, ¿Deuteronomio está en la Biblia? Sí, Deuteronomio está en la Biblia, ¿ok? Entonces, búscalo, capítulo 6. Ahí tú vas a encontrar cómo Dios nos habla a través de Moisés y nos enseña los 10 mandamientos. Y gracias a Moisés, tú y yo tenemos una de las mejores lecciones para padres que aprender. Y nos dice lo siguiente, en el versículo 1 y 2 de Deuteronomio 6, dice, estos son los mandamientos. ¿Quién está mandando los mandamientos? Nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el que sabe mejor que nadie cómo debemos de funcionar tú y yo.
porque Él sabe el propósito para el que nos creó, nuestro significado, cómo debemos de vivir. Estas son las mejores cosas que tú y yo podemos poner en práctica en nuestra vida, y así encontraremos significado, gozo, felicidad, y va a ser duradero, no temporal como las cosas que ofrece el mundo. Entonces dice, estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas ¿qué? Checa cómo dice en práctica, no para que los guardes, los tengas ahí, abras la Biblia en el Salmo 93 o en el Salmo 21, como todos, ¿no? Y lo tenemos ahí en la casa de decoración lleno de polvo, ¿verdad? Cogiendo gérmenes y demás, y luego te preguntas por qué tienes asma. Pues bueno, desempolva tu Biblia. Ahí es donde está el polvo que te está haciendo daño. Entonces, tú y yo tenemos que poner estas cosas en práctica, para que los pongas en práctica, ¿en dónde? O sea, chécate cómo dice, no es para que cuando llegues aquí al cielo, pues ya, aquí lo pones. Ahí no vas a necesitar poner en práctica nada de esto. Lo necesitas poner en práctica aquí en la tierra, porque aquí en la tierra es donde tú y yo pasaremos dificultad. ¿Ok? Entonces, en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida, tú y tus hijos, ¿y quiénes más? Honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy. ¿Y para que disfrutes de qué? De larga vida. ¿Sabes cuál es el estándar de larga vida el día de hoy, de acuerdo a la raza humana? 70 años. Todavía hace 5 años era 80, pero ahora es 70 años. 70 años es la expectativa máxima de vida que tenemos tú y yo, de acuerdo a los estándares y a las cosas que vivimos tú y yo. 70 años. ¿Cuántos años tienes hoy? Yo tengo 39. Me queda, se ríen. Tengo 39, gachos. 39 años tengo. Me quedan casi 31 por vivir. Tengo 31 años de oportunidad para modelar para mis hijos. ¿Cuántos años tienes tú para modelar para tus hijos, para modelar para otros discípulos en Cristo, para modelar en tu trabajo? ¿Cuántos años te quedan de oportunidad? Mira, cuando tú haces esto, cuando tú decides cambiar primero, la siguiente generación es la que se ve afectada, pero para bien. Cuando tú cambias y sigues a Dios, ¿verdad? Tus hijos automáticamente tienen ese beneficio, algo que yo no tuve. Pero te aseguro que todos esos niños que están ahí, hoy, a Dios sea la gloria, porque van a tener un mejor y un futuro mucho más brillante del que tú y yo tuvimos. No estoy diciendo con menos problemas, estoy diciendo con victorias más grandes que las tuyas y las mías. ¿Ok? Gloria a Dios por la vida de esos niños. Tú y yo, aquí nos está diciendo nos está diciendo Dios que no acaba nuestro trabajo con nuestros ¿quiénes? Con nuestros hijos. Tenemos que continuarlo ¿con quiénes? Con nuestros nietos. Y la recién abuelita por acá, la sonrisa de lado a lado, ¿verdad? Gloria a Dios por la vida de Frida, que acaba de nacer en estos días, ¿verdad? Y porque ha nacido en un hogar que se está fundando en Cristo. Tú y yo, nuestro trabajo como padres no acaba con nuestros hijos, continúa con nuestros nietos, ¿ok? Y a lo mejor muchos hemos dicho, nuestro trabajo como abuelos es, pues, consentir a nuestros nietos. Y a lo mejor no está del todo mal, pero está bien consentir, no corromper el carácter de nuestros nietos. Nosotros tenemos que continuar inculcando a nuestros nietos quién es Dios y qué es lo que Él va a hacer por ellos y qué es lo que ha hecho en tu vida. Que ellos tengan certeza de sus abuelos, que tienen muchos más años que sus padres, de que Dios existe y de que Dios sigue haciendo milagros. Dios te ha puesto a ti para impactar. Dios
puesto a ti para transformar vidas. ¿Te das cuenta el poder que tú tienes? ¿Te das cuenta lo que tú puedes hacer por tus hijos y por tus nietos? A lo mejor ahorita que todavía no eres padre de familia o madre de familia, no entiendes el concepto, no entiendes la profundidad. Y está bien, déjame decirte lo siguiente: va a llegar el día donde lo vas a entender, en donde vas a tener tanto amor por otra persona fuera de ti, que no es tu pareja precisamente, un amor diferente, ¿verdad? Donde tú vas a entender todo lo que Dios está diciendo. Así que a lo mejor ahora te preguntas, bueno, ok, pero ¿cómo lo hago? Hay que modelar estas cosas. Y lo primero que tú y yo debemos de aprender a hacer es primero, obviamente, transferir esta dependencia de nuestros hijos, de nosotros, para que dependan de Dios exclusivamente. Y lo primero que tenemos que hacer tú y yo para que ellos aprendan esto es amar a Dios. Tú y yo debemos, por sobre todas las cosas, debemos de amar a Dios. Si tu hijo, si tu hija, si tus nietos te ven amando ¿a quién? ¿Qué van a aprender ellos? ¿Te acuerdas lo que decía el video? Tú no te das cuenta, pero yo te estoy viendo y estoy aprendiendo de ti. Esto, lo que te voy a decir, es bien fuerte, ¿ok? La manera en la que te hablan tus hijos a ti, seguramente es la manera en la que ellos aprendieron de ti. Cuando ellos te contestan, tal vez ellos vieron entre tú y tu esposo, o entre tu esposa y tú, cómo se hablaba. Nuestros hijos aprenden estas cosas de nosotros, ¿ok? Entonces lo que tú y yo debemos de aprender a hacer primero es que amar a Dios. La palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6, versículos del 4 al 5, y dice: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas ¿qué? Tus fuerzas. Tú y yo debemos de amar a Dios. Mira, debo de puntualizar lo siguiente, porque tal vez tú y yo estamos viviendo de la siguiente manera, ¿verdad? La palabra de Dios dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón. No dice con la mitad de tu corazón y ya estás de gane porque ya le hiciste un pedazo. No, dice con todo tu corazón. No dice, bueno, es que Dios ocupa un pedacito de mí. No, es con todo tu corazón. No es que yo creo en Dios. No, lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tal vez eso es algo en lo que tú y yo necesitamos reflexionar el día de hoy, porque eso significa compromiso. Y honestamente, muchos de nosotros le huimos al compromiso. No nos gusta. Porque comprometernos con algo o con una persona significa muchas cosas. Por eso, hoy en día, la mayoría de las personas no se casan. ¿Y viven qué? Porque no hay compromiso. Y dices, no, es que así vivieron mis abuelitos y vivieron toda su vida juntos. Pues sí, brother, pero tus abuelitos vivían en un pueblo donde ni siquiera había registro civil. No se casaron, claro, nunca. Comprométete. Ahí encontrarás mayor significado. Tú y yo crecemos más cuando nos comprometemos a cuando somos completa y absolutamente libres de responsabilidad. ¿Ok? Cuando no hay algo que tú tienes que hacer, ¿verdad? No puedes crecer. No creces, simple y sencillamente. Si tú quieres crecer, sobre todo en espíritu, necesitas comprometerte. A lo mejor dices, bueno, sí, reconozco que ahorita amo a Dios, pues un poquito. Y déjame decirte que hay muchísimo peligro en eso. Tú y yo tenemos que aprender a amar a Dios ¿cómo? Con todo. Con todo. Tú y yo tenemos que aprender a amar de esa manera. ¿Por qué? ¿Te acuerdas? Levanta la mano si alguna vez te pusieron una vacuna en tu vida. Ok. ¿Sabes de qué están compuestas las vacunas? Y aquí no me va a dejar mentir el doctor. Con un poquito de la enfermedad, para que tu cuerpo se vuelva ¿qué?
inmune. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Si tú estás inyectando solo un poquito de Dios a la vida de tus hijos, los estás haciendo ¿qué? Inmunes a Dios. Tú y yo tenemos que aprender a que nuestros hijos vivan con todo a Dios, que nos vean a ti y a mí amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas, con todo. Si tú estás viviendo solo un poquito de Dios, entonces no conoces a Dios, no lo has vivido íntimamente, no sabes lo que es Él, no sabes lo que Él puede hacer en tu vida y lo que Él está haciendo en la vida de otros. Tienes que aprender a amar a Dios con todo tu corazón, y eso significa compromiso. Mira, muchos tenemos muy buenas intenciones en la manera en la que pensamos y decimos, bueno, un poquito de Dios para que no se vuelvan fanáticos. Pero Dios te dice, bueno, no, eso depende de ti. Yo no quiero fanáticos, quiero gente que me ame con todo mi corazón. Levanta la mano si tú quieres que tus hijos, los que son padres de familia, evidentemente, o bueno, todos los que tengan hijos y quieran tener hijos alguna vez en su vida, levanta la mano si tú quieres que tus hijos te amen a ti con todo su corazón, con toda su alma y con todas tus fuerzas. ¿Ah, verdad? ¿Ah, verdad, gacho? Ya sabes lo que espera Dios de ti, porque Él es nuestro Padre Celestial. Él es el que nos creó. Ahora entiendes tal vez un poquito más por qué Él te dice esto y por qué Él modela esto por ti, para ti y para mí. Tú y yo tenemos que aprender estas cosas y nuestros hijos van a valorarlas, créeme, van a pensar mejor de ti como padres. Mira, tal vez tú y yo trabajamos durísimo en nuestras profesiones y no le damos tanto tiempo a nuestros hijos, ni tanto le enseñamos de Dios a nuestros hijos porque no tenemos tiempo. Estamos muy enfocados en nuestras carreras porque queremos darles ¿qué? Lo que yo... Ah, ¿verdad? Te conozco muy bien porque soy igualito. Todos nos matamos a trabajar para que nuestros hijos tengan lo que nosotros no tuvimos. Pero newsflash, brother, tus hijos ya tienen todo lo que tú no tuviste. ¿Sabes por qué? Porque tú no tuviste internet, ¿verdad? Cuando eras niño. Porque tú no tuviste celular cuando eras niño, ¿verdad? Voy a citar solo el ejemplo de algunos casos. Tú no tuviste tele a colores, ¿verdad? Cuando eras niño. Es más, algunos de nosotros ni tele tuvimos. ¿Lavadora? Tus hijos y mis hijos ya tienen, pero muchísimo más de lo que tú y yo no tuvimos. ¿Ok? Así que deja de esforzarte tanto, porque lo que estás haciendo es perder a tus hijos de lo más importante. Tus hijos necesitan de ti. Necesitan pasar más tiempo contigo, viéndote amar a Dios de todo corazón. Y el problema contigo y conmigo es que entonces estamos tan enfocados por darle oportunidades a nuestros hijos que nosotros no tuvimos y trabajamos durísimo para pagarles el taekwondo, las clases de inglés, alemán, francés, mandarín, ¿verdad? Y trabajamos durísimo para pagarle las clases de gimnasia, pero aparte no cualquier escuela, porque esa está muy pinche. Vamos a llevarlo a aquella donde están las mejores maestras, donde ganan siempre todos los torneos. Y claro, cobran de la misma manera. Y entonces te estás tronando los dedos al final de la quincena, al final del mes, al final de la semana, porque no te alcanza. ¡Ah! Pero que tus hijos tengan todo. Y te das cuenta que entonces tus hijos no te tienen a ti. Y tú eres lo más importante. Lo que hagas tú con tus hijos lo harán con los de ellos. Para bien o para mal. Así que
El mensaje de hoy es muy fuerte para los que somos padres de familia. Tenemos que hacer ajustes, tenemos que hacer cambios, sobre todo en la parte de amar a Dios. Amar a Dios primero. ¿Cómo demuestras tu amor por Dios? Ya te dije, tiene que ver con compromiso. Compromiso en asistir ¿a dónde? Pero no lo digas con miedo. ¿Asistir a dónde? A lo mejor estás pensando, es que si lo digo fuerte no me van a dejar salir de aquí. No. Esa es tu responsabilidad, no mía. Esa es tu responsabilidad para con Dios, no para conmigo. Yo no soy nadie aquí, ¿ok? Esa es tu chamba. Lo que tú hagas, tus hijos lo aprenden. De la misma manera, si tú, en tu compromiso con la iglesia, porque a lo mejor dices, no, ya estamos comprometidísimos a ir a la iglesia, pastor, todos los domingos, y entonces llegas a las 12:30. Pero el servicio empieza ¿a qué horas? Mira, a las 12 los que llegan tarde, los a las 12. A las 12. Empieza a las 12 en punto. Tú le estás enseñando puntualidad a tus hijos en esto y sobre todo el compromiso que tú tienes adquirido con Dios, no conmigo. No se trata de que tú quedes bien conmigo, por supuesto que no. Es lo que tú le estás enseñando a tus hijos y lo que Dios está esperando de ti. Que tú seas puntual con Él. Porque te apuesto que cuando tú doblas rodilla y le dices, Padre Santo, ayúdame en esta situación, ¿cuándo esperas que Dios se manifieste? ¿En ese momento? ¿O 3 meses después? ¿Cuándo? A ver. No, pues espérate, porque Él va tarde. Tiene 30 minutos de retraso en tu vida. ¿Qué tal? No. Comprométete con Él. Visita su casa. Esta es su casa. Esta es su familia. Tus hermanos, sus hijos. ¿Ok? Esto significa compromiso también en tu grupo. ¿Qué? Pequeño. Si no estás asistiendo a un grupo pequeño, créeme que te estás perdiendo de la parte más importante que Dios tiene para tu vida. Porque ahí es donde Él te obliga a crecer. Y no porque te agarramos a golpes y te torturemos o te agarramos, te hacemos unas limpias ahí. No, para nada. Sino porque ahí te ves tú confrontado, ¿sabes con quién? Con Él. Con Él. Él va a sacar todas esas cosas que Él no quiere para tu vida y lo hace ahí. Aquí en la iglesia, claro, se te van a recordar todas estas cosas. Vas a sentir el golpe fuerte en tu corazón, en tu vida, en tu alma, en tu espíritu. Y vas a decir, chango, sí tengo que hacer un cambio. Pero parte del cambio significa tu compromiso con Él. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Eso significa que tienes que hacer un espacio para Él y las cosas de Él. De la misma manera en la que tú esperas cosas de Él, Él está esperando cosas de ti. Ahora, ¿cómo te sientes como padre de familia cuando le dices a tus hijos, lava los trastes? Y te dicen, yo no. ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te sientes cuando le dices algo todavía a lo mejor más sencillo para tus hijos? Saca la basura y dices, luego. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo crees que se siente Dios cuando te dice, hijo, diezma? No tengo dinero. Ni me alcanza. ¿Cómo te sientes cuando Dios te dice, hijo, ve al grupo pequeño? No tengo tiempo, voy al cine. ¿Cómo crees que se siente Dios cuando te pide que cumplas cada uno de sus mandamientos? Y tú le contestas igual que tus hijos a ti. Este es un mensaje fuerte para ti y para mí como padres de familia. Porque lo que estamos viviendo hoy es seguramente lo que nosotros hemos modelado para nuestros hijos. Hay gente que me infunde mucho amor y nuevas fuerzas. Porque seamos honestos, a veces nos cansamos de lidiar con nuestros hijos. Dependiendo las edades, dependiendo las situaciones, las circunstancias. Y cuando llega alguien y me dice algo extraordinario de mi hijo o de mi hija, digo, gloria a ti, Padre, porque sé que eres tú el que lo está haciendo.
Y estoy seguro que de esa misma manera te has de sentir tú. Y se renuevan tus fuerzas como padre. Participar, amar a Dios, significa que tú adquieras compromiso con Él en tu iglesia. Mira, a lo mejor tú dices, no, pues es que en la iglesia ya está todo bien armadito. No, créeme que hay muchas áreas donde necesitamos ayuda. Pero no lo sabes porque no te involucras. Necesitas involucrarte más. Necesitas participar más de Dios. Te voy a dar unos datos duros estadísticos, ¿ok? De cómo son los niños cuando se convierten en adultos y si participan o no en la iglesia. El primer dato estadístico, ¿verdad? Dice lo siguiente: si papá y mamá asisten juntos a la iglesia, existe un 72% de posibilidades de que los niños lo hagan cuando sean adultos. ¿Te das cuenta? Papá y mamá asistiendo juntos a la iglesia con sus hijos, hay un 72% de posibilidades de que tus hijos asistan a la iglesia cuando sean adultos. Y estamos de acuerdo que la iglesia no está para destruirte, está para ¿qué? Para construirte, para edificarte. Dato número 2, este es un dato estadístico, dato duro, lo puedes buscar en internet. Si solamente mamá asiste a la iglesia, ojo mamás, ¿ok? No quiero demeritarlas ni nada, estos son datos duros, esta es la realidad. Si solamente mamá asiste a la iglesia, entonces este porcentaje baja a solo 15%. Si solo mamá asiste a la iglesia con sus hijos, hay 15% de probabilidades de que tus hijos, cuando sean adultos, vayan a la iglesia. De ahí la importancia de animar a papá a que asista junto contigo, ¿ok? Hay diferentes casos, hay excepciones, y por eso hay un 15%. Si tú eres mamá soltera, pon tu esperanza en ese 15%. ¿Sabes cómo se va a aumentar esta posibilidad en la vida de tus hijos? ¿Sabes cómo? Si te comprometes con Dios y con tu iglesia. Ahí tus hijos verán que esa es la verdadera vida. Créeme que la vida en la iglesia no es aburrida. Pregúntale a cualquiera de los que sí asisten a un grupo pequeño y llevan años asistiendo a un grupo pequeño, te van a decir, no, es lo mejor, es el mejor día que espero de toda la semana. Mi grupo pequeño, lo necesito. Pregúntale a cualquiera, de verdad, porque hay poder ahí. Ahí está Dios, te transforma. Tercer dato, papás, aquí es donde está verdaderamente tu rol de líder en tu familia. Aquí se ven estos datos duros y estadísticos. El papel que tú como hombre juegas en tu casa es muy, pero muy importante. Dios te ha mandado a ti como hombre a ser el líder de tu hogar. Líder en todos los aspectos, pero sobre todo espiritualmente hablando. Sobre ti cae una gran responsabilidad, ¿ok? Antes que Dios vaya con la mamá de ese hogar a cuestionarle sobre la vida de sus hijos y sobre lo que ustedes han hecho como matrimonio, Dios primero va a ir con el hombre, ¿ok? Así de importante es esto. Entonces, papá, tu papel como padre representa lo siguiente: si tú como padre asistes solo con tus hijos a la iglesia, el porcentaje de papá e hijos y que tus hijos cuando crezcan asistan a la iglesia se eleva al 55%. Hay poder en lo que tú haces como padre, en lo que tú como hombre modelas para tus hijos. Jamás desestimes tu papel como líder en tu hogar, ¿ok? Jamás. Entonces, dato número 4. Ahora bien, si ni mamá ni papá asisten a la iglesia, entonces el porcentaje baja al 6%. Si tu papá y tu mamá simple y sencillamente no asistieron a la iglesia, es muy probable que el 6% de esos niños que sus papás no iban a asistir a la iglesia, vayan a la iglesia cuando sean adultos, solo el 6%. Yo soy parte de ese 6%. Mis papás no iban a la iglesia. Sí se puede. Dios puede hacer mucho. ¿Qué pasaría si hoy llega Jesucristo a tu vida? ¿Ok?
a tu vida. En lo particular, no te enfoques en la vida. Ay, que llegue la vida de mi amiga, porque vean cómo le va a ir. No. En tu vida. Si hoy llegara Jesucristo a tu vida, en lo personal, y te dice, hoy te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. No te voy a decir nada. Solo voy a observar y a escuchar. ¿Qué diría de ti? ¿Qué diría de lo que ves? ¿Qué diría de lo que lees? ¿Qué diría de lo que dices? ¿Qué diría de cómo actúas ante todas las circunstancias que se te presentan día a día en la vida? ¿Te diría que estás dando el mejor ejemplo a tus hijos? ¿Te diría que estás haciendo todo lo que Él te ha mandado hacer a ti? ¿Qué te diría Dios? ¿Qué te diría Dios respecto a la forma en la que gastas tu dinero? A mí me diría, chetragón. Bueno, Dios no usa che, solo me diría tragón. ¿Qué diría de ti? Si queremos cambiar la dependencia de nuestros hijos en nosotros y que ellos aprendan a depender únicamente de Dios, tú y yo tenemos que aprender a amar a Dios en serio. Lo segundo que tenemos que aprender a hacer es a dirigir a nuestra familia. Ese es el segundo punto que tú necesitas hacer para ser un padre responsable, ¿ok? Para ser un padre que pasa esta transferencia de dependencia de nosotros a nuestros hijos. La palabra de Dios dice, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo. Llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Tú y yo debemos dirigir a nuestra familia espiritualmente. Tenemos que aprender. Si tú estás soltero, tienes que aprender a dirigir tu espíritu. A que tu espíritu da a lo que Dios quiere para tu espíritu. Y que no tu espíritu se vea atado a tu naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza pecaminosa puede ser ¿qué? Pues hacer lo que te plazca y no lo que Dios quiere que tú hagas. Debemos aprender a hacer las cosas de Dios, a sacar la iglesia de aquí. Tú eres la iglesia, no este edificio de 4 paredes. Tú eres la iglesia y tienes que aprender a vivir como iglesia fuera de estas 4 paredes, predicando a otros, honrando a Dios en todo momento, sin pena y sin vergüenza, y por supuesto infundando esperanza a la vida de otros en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos que aprender a dirigir nuestra vida y la de nuestra familia espiritualmente hablando. Esto lo hacemos ¿cuándo? ¿Solo los domingos o diariamente? ¿Tú qué dices? Diariamente, las 24 horas. Dios no descansa, Dios no toma vacaciones, no toma días festivos. Las 24 horas de los 365 días del año, Él espera que tú actúes de la misma manera. Mira lo que dice Edward, el duque de Windsor. Y no digo el príncipe ni nada, porque pues somos brothers, nos conocemos bien, Edward y yo. Dice lo siguiente: lo que más me impresiona de América es la forma en la que los padres obedecen a sus hijos. ¿Qué tal? ¿Te parece cierto? A lo mejor en tu vida dices, no, pero ¿qué tal cuando van al súper? Quiero esto, cómpramelo. No, cómpralo. Y en la caja, ¿qué tal? Pasa el juguetito, ¿no? El refresco, la golosina. Lo que más me impresiona de América es la forma en la que los padres obedecen a sus hijos. Edward, el duque de Windsor. ¿Cómo estás dirigiendo a tus hijos? ¿Los estás dirigiendo o ellos te están dirigiendo a ti?
¿Están ellos haciendo lo que quieren de ti? Yo te voy a decir, mis hijos, los dos, tratan de ser un poquito manipuladores. Estoy seguro que también pasa en tu casa. O sea, no mis hijos que van a manipularte a ti, no, los tuyos, para contigo. Porque es parte de la naturaleza, es parte de ir creciendo. Yo te voy a decir de que en mi casa, cuando yo crecía, yo me acuerdo que yo también trataba de sacar lo mejor de mis padres, pero ellos me enseñaron de que ellos son los que mandan, ¿verdad? No tenían las palabras apropiadas para representarlo, pero eso era. Básicamente ellos me decían, nosotros aquí somos la autoridad y tú debes sujetarte a nuestra autoridad. Si tú y yo no estamos sujetando a nuestros hijos a nuestra autoridad, quiere decir que tú y yo nos estamos sujetando a la autoridad de nuestros hijos. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tú eres autoridad. Y eres autoridad divina porque Dios nos dice aquí en Deuteronomio que eres tú el que va a dirigir a tus hijos y a quiénes más. A tus nietos. Lo que tú hagas con tus hijos lo van a hacer con tus nietos y así sucesivamente. Así es como tú y yo rompemos cadenas generacionales. Así es como tú y yo rompemos maldiciones generacionales en nuestra vida. Si tú y yo empezamos a amar a Dios como es debido y empezamos a dirigir nuestra vida espiritual de acuerdo a lo que Dios nos indica que debe de ser. ¿Ok? Esto no es nada fácil, por lo cual debes de aprender a hacer lo siguiente: dirigir intencionalmente. Tienes tú que aprender a hacer las cosas a propósito. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo vas a dirigir a tu familia en un camino espiritual? Bueno, dirígelo intencionalmente. Miren lo que nos dice en el libro de los Proverbios. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores, no lo abandonarán. Y la palabra de Dios dice, honrarás a quienes. Si tú no quieres morir solo de viejo, tú tienes que aprender esto. Tú tienes que aprender a enseñar a tus hijos a caminar en el camino correcto, para que cuando ellos sean mayores no se aparten y entonces honren a su padre y a su madre y te cuiden a ti cuando estés en una edad adulta que ya lo necesites, que ya no puedas cuidarte por ti mismo. Y créeme, a lo mejor dices, no, yo soy sano y fuerte y me estoy esforzando. Créeme, vas a llegar a la edad que vas a necesitar ayuda de alguien más. Y será mejor que sean quienes, nuestros hijos, y no la vecina, y no los miembros de la iglesia yéndome a atender, lo cual es fabuloso, pero no es lo mismo a que sean mis hijos atendiendo mis necesidades. Está en ti, como quieres tu futuro y el futuro de tus hijos. Tú y yo tenemos que aprender a dirigir de forma intencional. Dirige a tus hijos por el camino correcto y cuando sean mayores no lo abandonarán. Mira, a lo mejor tú estás pensando, no, pero es que, mira, la familia de mis vecinos hacen otras cosas y me parece fenomenal. Está bien. El mundo de hoy está de cabeza. Está tan corrompido que ya hoy en día se están preparando libros para educar a nuestros niños, a tus niños y a los míos, respecto a un tercer sexo. ¿Qué dices? Sí, en la escuela les van a empezar a enseñar estas cosas de que hay un tercer sexo, de que tú no eres ni niño ni niña hasta que tú lo decidas. Y dices, ok, ¿no? Si tú no enseñas a tus hijos hoy, se van a perder. Tú tienes que aprender a hacer las cosas correctas. No importa lo que hagan tus vecinos ni la gente que tú admiras más. Importa los que están en Cristo y se están esforzando más por las cosas de Cristo. Esto no quiere decir que las que están en Cristo van a tener menos problemas que tú. Por el contrario, es muy probable que tengan más problemas que tú porque están obedeciendo al Señor. Y de acuerdo al mundo, parece que no le va bastante mal. No. De acuerdo al Señor, le está yendo bastante bien porque está honrando a su Padre que está en los cielos. Lo correcto es incorrecto, aunque todo el mundo lo haga. Lo correcto es lo correcto, aunque nadie en el mundo
lo haga. ¿Qué vas a hacer tú? Hoy, papá, mamá, es día de hacer un cambio. Es día de apretar el cinturón y apretar las tuercas en la familia. Tú y yo tenemos que cambiar primero, antes que nuestros hijos cambien. Edúcate respecto a las cosas de Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, y así verás la gloria de Dios en tus hijos, y cuando ellos sean mayores no se apartarán de ese camino, y cuando ellos sean mayores te honrarán a ti como padre y como madre. Sería mucho mejor que antes de que ellos fueran mayores y teniendo la edad que ellos tienen ahora, te honren a ti como padre y como madre. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra el día de hoy, Señor, que es bien dura, Señor, porque somos padres y pensábamos que estábamos haciendo las cosas bien, y hoy tú nos estás cambiando todo y nos estás diciendo que primero, Padre, hay que amarte a ti por sobre todas las cosas, Señor. Y de esa manera nosotros, si educamos a nuestros hijos, si permitimos que ellos nos vean amándote a ti con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y demostramos el compromiso que tenemos, no solo lo decimos de palabras, sino con acción, atendiendo a nuestro grupo pequeño, no faltando en esta iglesia, siendo puntuales, diezmando, ofrendando, estando ahí por el que más lo necesita, Señor, actuando como tú nos mandas a actuar en la calle. Padre, nuestros hijos aprenderán y aprenderán de ti a través de nosotros. Señor, te rogamos hoy que nos abras los ojos, nos quites la venda y nos enseñes a ser como el Padre que tú eres. Padre, porque así nuestros hijos se mantendrán en el camino correcto y no se apartarán de él, Señor, aun cuando lleguen a la edad adulta. Señor, te bendecimos por la bendición que son nuestros hijos en nuestra vida. Y te bendecimos, Padre, por tu palabra el día de hoy, que aunque es fuerte, Señor, nos invita a ser mejores. Y tú, Padre, siempre vas a invitarnos a eso, a ser mejores, en lo individual, en lo particular, en lo general y en lo familiar. Te pedimos todo esto, Padre, y te damos gracias en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén.